Buenos días, mi nombre es Mariana Gámez. Y mi nombre es Jocelyn Ramírez y nosotros les venimos a presentar este artículo titulado Predicción de la liberación de dexametasona a partir de microesferas de PLGA preparadas con mezclas de polímeros, utilizando un enfoque de diseño de experimentos. Esperamos el tema sea de su interés y tenga utilidad en su desarrollo académico. Vamos a comenzar. Vamos a dar una breve introducción, que es sobre la diabetes mellitus. Es una enfermedad crónica caracterizada por la no producción de insulina por parte del páncreas o bien cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia o el aumento de azúcar en la sangre. Las complicaciones más severas de esta enfermedad son la neuropatía periférica, la visión borrosa, la enfermedad coronaria, la nefropatía, el desorden sexual. En la actualidad, esta enfermedad afecta aproximadamente a 387 millones de personas en todo el mundo. En este mapa podemos ver la cantidad total calculada de adultos de entre 20 y 79 años con diabetes en 2019. Se prevé que para 2045 esta enfermedad alcanzará los 276 millones de personas. Es fundamental que los pacientes diabéticos tengan pleno conocimiento de los niveles de glucosa en su sangre, esto con el fin de controlar la progresión de la enfermedad y prevenir complicaciones graves. En la actualidad, la mayoría de los pacientes diabéticos dependen del uso de medidores de glucosa de mano y de dispositivos de monitoreo continuo. Vamos a hablar un poco sobre estos dispositivos. Solo pueden funcionar hasta por 7 días con un sensor amperométrico transcutáneo, basado en la reacción de la glucosa oxidasa. Es importante mencionar que estos sensores pierden funcionalidad después de una semana debido a la reacción de cuerpo extraño, o abreviado por sus siglas en inglés FBR, que es una serie de eventos secuenciales que finalmente rechazan los biomateriales que son implantados. Las etapas de esta FBR es una bioincrustación inicial y el ataque celular inflamatorio secuencial que puede afectar la estabilidad de la enzima y reducir la sensibilidad del sensor. La segunda etapa es la encapsulación fibrosa, que priva al sensor de un suministro adecuado de analito, lo que provoca una pérdida en la señal del sensor. La inhibición de las FBR local es una de las estrategias más prometedoras para extender la vida útil de este tipo de sensores. Para conocer más sobre estas FBRs, les recomendamos ver esta liga que pusimos aquí. Y bueno, finalmente, los recubrimientos biocompatibles compuestos por microesferas de poliácido láctico coglicólico o mejor conocido como PLGA. Estas esferas están incrustadas en un hidrogel de alcohol polivinílico para un biosensor de glucosa minisaturizado, que es totalmente implantable, con el fin de lograr un control continuo de la glucosa a largo plazo. La forma en cómo actúan estas microesferas es que el hidrogel de PBA actúa como una base hidrófila para soportar las microesferas y permitir que la glucosa se difunda fácilmente al biosensor. Las microesferas de PLGA sirven como reservorios de fármacos para liberar continuamente dexametasona para inhibir la inflamación local y por lo tanto prevenir la reacción de cuerpo extraño. Sin embargo, se requiere una liberación sostenida de dexametasona durante toda la vida útil del sensor, ya que puede desarrollarse una reacción tisular retardada después de que se agote el fármaco. Bueno, el propósito de este estudio fue investigar si se puede usar una mezcla de polímeros de bajo y alto peso molecular para reducir la liberación por explosión y eliminar o minimizar la fase de retraso. Y pues bueno, siempre ha sido un desafío controlar la liberación explosiva y aumentar la carga del fármaco para las microesferas basadas en este PLGA. Ahorita vamos a hablar un poco más de estas etapas.
Ok, estas microesferas de dexametasona tienen tres etapas: la fase de explosión inicial, la fase de retraso y la fase de liberación secundaria. Lo que es importante de estas tres fases es mencionar las características que estas deberían tener para que sean efectivas. En el caso de la fase de explosión inicial, debe liberarse una cantidad suficiente de dexametasona durante la fase de liberación por explosión para inhibir la inflamación aguda causada por el trauma de la implantación. Hay que cuidar mucho que si hay una liberación de ráfaga inicial demasiado alto, puede provocar una descarga de la dosis, lo que puede provocar efectos secundarios graves en el paciente. Respecto a la fase de retraso, es la fase en la que la liberación diaria del fármaco es típicamente baja. Debe ser lo más corta posible para garantizar la eficacia durante ese periodo. Es decir, buscamos que esta fase sea corta. Ahora bien, ¿cómo controlamos estos dos puntos? Bueno, pues la liberación repentina del fármaco de las microesferas se puede ajustar mediante controles de proceso, como por ejemplo estabilizar la emulsión primaria y cambiar la velocidad de evaporación del disolvente modificando eh, el tipo o la velocidad de agitación. El uso también de codisolventes es otra estrategia eficaz para poder reducir la liberación de ráfaga inicial. La hipótesis que planteaban es que la carga del fármaco y la fase de liberación inicial de las microesferas de dexametasona se optimizan mediante un enfoque de diseño de compuesto central. Vamos a ver el material y los métodos. La primera parte, pues, es la preparación de las microesferas. La formulación de microesferas cargadas con dexametasona se prepararon usando una técnica de evaporación-extracción con disolvente en emulsión de aceite en agua. Los polímeros de PLGA, es decir, bueno, o sea, los polímeros utilizados se indican en la siguiente diapositiva. Aquí pueden ver más información sobre la técnica y aquí abajo pueden ver más sobre las ventajas y desventajas de esta técnica. Y aquí hay un pequeño video interactivo sobre cómo se preparan. Es muy cortito, dura tal vez minuto y medio. Y aquí está el esquema de la preparación general de emulsiones agua-aceite para generar ese tipo de microesferas. En esta tabla podemos ver las variables, es decir, cuánto se usó en porcentaje de los polímeros, cuánto se cargó del fármaco y qué tan eficiente fue la respuesta. No hay que perder de vista justo este CCD18 porque es el que cumple con los objetivos. Se aplicó un diseño de compuesto central de 3 factores y 5 niveles. El diseño implicó la preparación de 20 formulaciones que incluyen 6 puntos centrales. Pero, bueno, ¿para qué este diseño? Se buscaba optimizar la carga del fármaco, la liberación de ráfagas y la fase de retraso. ¿Cómo se hizo? Pues ajustando la cantidad de PLGA, el porcentaje de DLG7E en la mezcla de polímeros y la cantidad de dexametasona. Los puntos de este diseño incluyen 6 puntos centrales, 8 puntos de borde y 6 puntos de estrella. La segunda parte fue la carga de los fármacos. Se hizo una disolución de 5 miligramos de microesferas de PLGA cargadas con dexametasona en 10 mililitros de THF. Después se hizo una filtración con un filtro de jeringa de 0.45 micrómetros, que es este de aquí, y
La concentración de dexametasona se determinó usando un sistema de HPLC, que es este de aquí, el HPLC Perkin-Elmer de serie 200, equipado con un detector de absorbancia UV, y este es el equipo. Después se evaluó el lanzamiento de ráfaga. La liberación por explosión se determinó incubando aproximadamente 5 miligramos de microesferas en 100 mililitros de solución salina a 37 grados Celsius. Después de 24 horas de incubación, se filtraron 10 mililitros de esta solución a través de un filtro de jeringa y se determinó la concentración de dexametasona usando el mismo HPLC. Después se hizo la prueba de liberación in vitro. Los materiales compuestos se prepararon utilizando un método de congelación-descongelación descrito por estos científicos. Aquí pueden ver la referencia, donde se ve el método completo. Y bueno, la liberación acumulada de dexametasona se representó frente al tiempo en el perfil de liberación. Después se hizo una evaluación del tamaño de partículas. Es un sistema de partículas de autodilución automática, Accusizer 780, para determinar el tamaño de las partículas de las microesferas preparadas. Este fue el equipo utilizado y si pulsan aquí pueden ver las particularidades de este equipo. Finalmente, los resultados se informaron como el tamaño de partícula medio basado en el volumen más menos su desviación estándar. También se informa la desviación estándar que indica la distribución del tamaño de la partícula. Se hizo también un análisis térmico. Se utilizó un calorímetro diferencial de barrido, TAQ, para determinar la temperatura de transición vítrea de las microesferas preparadas. Se hizo de la siguiente manera. Las muestras se calentaron a una velocidad de 3 grados Celsius por minuto, desde 4 grados hasta 80 grados, a una frecuencia oscilatoria moduladora de 1 grado Celsius por cada minuto. Aquí igualmente pueden ver el equipo y las particularidades que este tiene. Después se hizo una microscopía electrónica de barrido. Eso es un microscopio equipado con un detector ETD para evaluar la morfología de las microesferas preparadas. Bueno, finalmente el análisis estadístico utilizaron varias pruebas, que son todas estas. Y bueno, se usó el Software Design Expert para los datos recopilados para la carga del fármaco y la liberación de ráfagas en cada ejecución. También se hizo una ANOVA para determinar la significancia del modelo y los parámetros. Se hizo una bondad de ajuste para la corrección del modelo y se hizo una TD-Student en el caso del tamaño de partícula y la distribución del tamaño. Se hizo una TD-Student pareada para determinar si había diferencias estadísticamente significativas entre los resultados. Bueno, ahora vamos a ver los resultados y la discusión de estos. Primero, entre todas las formulaciones del diseño de experimentos, CCD18, como lo mencionó mi compañera, obtuvo la carga de fármaco más alta, con una eficacia de encapsulación del 93.8%, la cual indica que la mayor parte de la dexametasona se incorporó en las microesferas, mientras que CCD6 obtuvo la carga de fármaco más baja entre todas. Pero en cuanto a eficiencia de encapsulación, CCD1 se encuentra con alrededor del 75%, siendo la más baja. CCD1 tiene la relación más alta de PLGA de bajo peso molecular, lo que probablemente sea causa de una precipitación lenta del polímero y, en consecuencia, una pérdida significativa del fármaco en la fase acuosa. En cuanto a la liberación de ráfaga, CCD15, cuya formulación se encuentra compuesta únicamente de PLGA de alto peso molecular y el fármaco, tuvo la liberación de ráfaga más baja con un 5.18%,
debido a que se espera una solidificación rápida de las microesferas. En las formulaciones CCD1, 5 y 13, con una menor proporción de DLG7E y mayor dexametasona, tuvieron una liberación superior al 30%. De acuerdo al diseño de experimentos, se obtuvo que factores como la cantidad total de PLGA, la relación de DLG7E y la cantidad total de dexametasona afectan significativamente la carga del fármaco en microesferas. El aumento de la cantidad del fármaco dejará un exceso libre para interactuar con los polímeros, lo que afectará la carga del fármaco en la formulación. En estas gráficas se indican los efectos de los factores individuales sobre la carga del fármaco. Estas gráficas de contorno indican la correlación entre la carga del fármaco y dos variables independientes. En el primero, la relación de DLG7E en la mezcla de polímeros y la cantidad total de PLGA. En el segundo, del lado derecho, la cantidad de dexametasona añadida y la cantidad total de PLGA. El aumento de la concentración inicial de dexametasona o la disminución de la cantidad total de PLGA aumentó la carga teórica de fármaco ajustando la relación polímero-fármaco, y esto se refleja en la carga del fármaco real. Una proporción más alta del polímero de alto peso molecular, DLG7E, también conduce a una mayor carga de fármaco. Esto puede explicarse por la rápida precipitación del polímero de alto peso molecular. Cuando se usa una proporción más alta de DLG7E, se espera una solidificación rápida de las microesferas que conducirá a una mayor encapsulación de dexametasona. Esta fue la ecuación matemática que se utilizó para poder predecir la carga de la dexametasona, y la gráfica de la derecha son los valores experimentales predichos contra los reales basados en el modelo. La línea recta indica un ajuste lineal. Bueno, la liberación de ráfaga inicial es el resultado de la dexametasona libre o dexametasona asociada a la superficie de las microesferas, que puede estar relacionada con la composición de las microesferas, así como con los parámetros del proceso. Para descartar el efecto de los parámetros del proceso sobre la liberación por ráfaga, todos los procesos se llevaron a cabo siguiendo exactamente los mismos procedimientos. El proceso es altamente reproducible, como lo indican los puntos centrales reproducibles del diseño de experimentos. Con el cambio en la proporción de DLG7E en la composición del polímero, la liberación por explosión varía significativamente, como se muestra en el gráfico de contorno del lado izquierdo. Cuando se añadió el 80% de DLG7E a las mezclas de polímeros, la liberación por explosión permanece alrededor del 11%, aunque varía entre el 9 y el 12% según la cantidad total de polímero y dexametasona, por lo que la composición de las mezclas de polímeros es el factor más importante que afecta a la liberación de ráfaga. Los gráficos de contorno nos indican la correlación entre la liberación de ráfaga y las variables independientes. En el primero, la relación del DLG7E, como mencionaba, en la mezcla de polímeros y cantidad total de PLGA. Y en la segunda, la cantidad de dexametasona añadida y cantidad total de PLGA. Bueno, el modelo matemático para la predicción de la liberación de ráfagas se muestra del lado izquierdo. En este modelo, como podemos observar, hay más términos, los cuales indican que hay una interacción más compleja para la liberación de ráfagas en comparación con la carga del fármaco. Al igual que para la carga, del lado derecho se muestra la gráfica de los valores experimentales predichos con el modelo contra los reales basados en el modelo. La línea indica el ajuste lineal. Tras el establecimiento de los modelos para la carga del fármaco y la predicción de la liberación por ráfaga, el espacio de diseño para la composición de las microesferas se optimizó para maximizar la carga del fármaco y minimizar la liberación por ráfaga. En la figura se muestra el espacio de diseño optimizado utilizando un gráfico de contorno de deseabilidad. Las formulaciones deseadas requieren tanto una gran cantidad de dexametasona como un alto porcentaje de DLG7E en el polímero total. Se seleccionaron 3 puntos, los cuales están marcados en la gráfica con cruces rojas, para poder validar el modelo. Se prepararon 3 formulaciones, B1, B2 y B3. Se analizó la liberación explosiva y la carga de fármaco para cada formulación y se compararon con los valores predichos para la validación del modelo. La liberación por ráfaga para todas las formulaciones fue cercana al 10%, y la carga de fármaco varía de aproximadamente entre el 10 al 14%.
La carga de fármaco real y la liberación de ráfaga para todas las formulaciones probadas son consistentes con los valores predichos, lo que nos indica que los modelos sí son muy predictivos. La degradación a granel es el mecanismo de liberación típico de las formulaciones de microesferas que se basan en PLGA. Para la liberación de dexametasona a partir de microesferas, el perfil de liberación generalmente se puede dividir en tres fases: una liberación por ráfaga, una fase de retraso con liberación limitada del fármaco y una fase de liberación lineal. Los datos anteriores nos indican que la liberación de dexametasona durante la fase de retraso, aproximadamente 10 días de una formulación de un mes, es suficiente para inhibir la reacción de cuerpo extraño. Sin embargo, es posible que este no sea el caso para las formulaciones de microesferas con una fase latente alargada que se preparan con PLGA de alto peso molecular. Se prepararon compuestos de microesferas de PLGA, hidrogel de PBA para todas las formulaciones de microesferas en el estudio de diseño experimental, considerando que los recubrimientos compuestos están destinados a ser aplicados a biosensores para inhibir la reacción de un cuerpo extraño. En esta figura se pueden observar los perfiles de liberación durante los 21 días iniciales para los revestimientos compuestos. La fase de explosión prolongada se debe probablemente a un efecto retardado del hidrogel de PBA. Las fases de estallido y retardo de todas las formulaciones se analizaron por separado usando varios modelos cinéticos. Los modelos utilizados para analizar la fase de liberación de ráfagas hasta el día 7 incluyen el modelo de liberación de primer orden, el modelo de Kosmeyer-Pepas y el modelo de Pepas-Salklin. Las fases de retardo para la mayoría de las formulaciones mostradas en la figura comenzaron aproximadamente a los 5 días. Durante la fase de retardo se liberan pequeñas cantidades de fármaco y es difícil diferenciar las diversas formulaciones en función de sus perfiles de liberación. Por lo tanto, para analizar más a fondo la fase de retraso, la cantidad de fármaco liberado por día se representó como un mapa de calor. Bueno, el mapa de calor permite una mejor diferenciación de las formulaciones. Es evidente que CCD15 tiene la menor cantidad de fármaco liberada durante el estudio de 21 días. Esto se puede explicar ya que está compuesto únicamente por PLGA de alto peso molecular. CCD2 y CCD14 también tienen cantidades relativamente menores de fármaco liberadas durante la fase de retraso en comparación con otras formulaciones. Sin embargo, estas dos formulaciones tienen la carga inicial de dexametasona más baja, lo que contribuirá a una menor liberación durante la fase de retraso. También en este mapa se evidencia que la liberación diaria de fármaco para CCD18 es mayor que la de las otras formulaciones en la mayoría de los puntos de tiempo. Se ha demostrado que el tamaño de las partículas de las microesferas se ve afectada por la composición de la formulación. Para el diseño CCD se dividieron en tres grupos. Cada grupo tiene dos formulaciones que se prepararon en las mismas condiciones, excepto que se está cambiando una de las variables independientes. Los tres grupos son CCD1 y 15, en los que se varía la relación de peso molecular de PLGA, CCD8 y 17, donde se varía la cantidad total de PLGA, y CCD3 y 6, donde se varía la cantidad de dexametasona. El efecto de cada variable independiente sobre el tamaño de partícula y la distribución del tamaño se muestra en la siguiente figura. CCD15 tiene un tamaño de partícula significativamente mayor, como podemos observar, en comparación con CCD1. También se observa un tamaño de partícula más grande para CCD17 en comparación con CCD8. Estas observaciones indican que el aumento de la cantidad de polímero de alto peso molecular, así como la concentración de polímero inicial, puede conducir a un tamaño de partícula mayor. Este aumento del tamaño de la partícula puede posiblemente explicarse por el aumento de la viscosidad de la solución del polímero. El tamaño de las partículas también es un factor importante que determina la velocidad de difusión de la dexametasona, ya que la longitud de las vías de difusión varía para las partículas de diferentes tamaños. Al comparar CCD3 y CCD6 no se observó una diferencia significativa en el tamaño de las partículas, ya que para cambiar la cantidad de dexametasona no se afecta a la viscosidad. La amplia distribución del tamaño de partículas es bastante común para las microesferas preparadas mediante homogénesis
homogeneización. Las temperaturas de transición vítrea para todas las formulaciones, excepto para CCD15, estaban entre 45 y 50 grados centígrados. CCD15 tiene el vidrio más alto de temperatura de transición, de aproximadamente 52 grados centígrados. La temperatura de transición de CCD15, que está compuesta únicamente de polímero DLG7E, es similar a la del polímero a 52.97 grados centígrados, lo que indica que no hubo plastificación en las microesferas. Solo se detectó una temperatura de transición vítrea para todas las formulaciones, lo que sugiere que los polímeros son de naturaleza miscible y no se produce separación de fases. Al disminuir la relación de DLG7E, la temperatura de transición vítrea disminuye. En general, las temperaturas de transición vítrea de estas formulaciones son más altas que la temperatura corporal. Con base en esto, se espera que estas formulaciones sean relativamente estables en comparación con las formulaciones con valores de temperatura de transición vítrea cercanos a la temperatura corporal, después de la implantación subcutánea como revestimientos compuestos para los biosensores. La mayoría de las formulaciones investigadas son esféricas, como se pueden ver en las imágenes. Sin embargo, se observaron algunas microesferas rotas o de forma irregular para las formulaciones distintas de CCD15, pues es la única formulación compuesta de un solo polímero. Puede producirse cierta segregación de polímeros dentro de las microesferas de la mezcla de diferentes polímeros, y esto puede causar roturas durante la etapa de solidificación de las microesferas. También puede producirse una evaporación heterogénea del disolvente cuando se utilizan mezclas de polímeros, lo que también nos puede explicar por qué la morfología observada incluye poros y grietas grandes. También se observó una encapsulación incompleta de dexametasona para CCD1, que puede ser el resultado de un endurecimiento lento de las microesferas, debido a la alta proporción de polímero de pequeño peso molecular en la formulación. Se observó una alta eficiencia de encapsulación para las microesferas CCD15 que eran de forma esférica con superficies lisas. Se observaron partículas no esféricas para CCD3 y CCD8, que parecen ser dexametasona libre. Esto está de acuerdo con la alta liberación de ruptura observada en las formulaciones. Además, estas tienen una alta relación de fármaco-polímero. Por otro lado, CCD6 y CCD17, que tienen bajas relaciones de fármaco-polímero, mostraron una baja liberación de ráfagas. El tamaño de partícula para estas formulaciones varía de aproximadamente 10 milímetros a 50 milímetros, por lo que se observa una amplia distribución de tamaños para todas las formulaciones. Las conclusiones de este experimento es que se demostró que la estrategia de mezclar diferentes polímeros es eficaz para reducir la liberación por explosión de microesferas a menos del 10% y acortar la fase de retardo de liberación a menos de una semana. La formulación optimizada podría potencialmente usarse para prevenir la reacción de cuerpo extraño asociada con sensores de glucosa completamente implantables a largo plazo. El estudio actual también demostró que los principios del diseño de experimentos son beneficiosos para optimizar los productos de microesferas de PLGA para lograr las propiedades de liberación deseadas. Se obtuvo un espacio de diseño con resultados de formulación apropiados, por ejemplo, alta carga de fármaco y baja liberación de ráfaga, basado en los modelos de DOE altamente predictivos. También se demostró que el espacio de diseño optimizado es muy valioso para poder predecir y controlar tanto la carga de fármacos como la eficiencia de la encapsulación. El control de la liberación de fármacos mediante la combinación de polímeros amplía la aplicación de polímeros PLGA en sistemas de administración de fármacos a largo plazo. Y finalmente, se obtuvo una comprensión fundamental del efecto de la composición de las microesferas en el rendimiento de la formulación, examinando el tamaño de partícula de las formulaciones, las propiedades térmicas y las morfologías. Gracias por su atención.